¡Dame una señal! Lo anterior nos da a entender que conectarnos a la internet no es tan sencillo. Para ello debemos de conocer ciertos elementos. El primer elemento es el dispositivo del cual intentamos conectarnos a internet. Esos dispositivos pueden ser los celulares o los computadores. Esto lo que hacen es transmitir una señal que va al router, y este router transmite otra señal a los servidores, los cuales son los que dan el permiso. Después de que se da este permiso de los servidores, esa señal se devuelve al router y esta ya es la que transmite la información solicitada por cada uno de los dispositivos. Pero, ¿cómo llega la información desde el servidor hasta nuestro router? ¿Y cómo llega la información desde el router hasta el dispositivo? La señal desde el servidor a nuestro router llega por medio de la internet, el cual tiene conexión con nuestro prestador de servicios, y este lo envía a nuestro hogar a través de un cable ADLS o de un cable de fibra óptica, dependiendo del ancho de banda del que dispongamos. El ancho de banda se expresa generalmente en megas. Un mega es como tener 1024 kilobytes y un kilobyte es como tener 1024 bytes. Un byte es como tener una letra. A la velocidad contratada llega la información hasta nuestro router. Si es por cable que está conectado a nuestro dispositivo, el router determina la ruta más corta en cuestión de tiempo, el cual es llamado estado de enlace. En pocas palabras, la función del router o encaminador consiste en interconectar sus redes. Si el dispositivo está conectado por wireless, es decir, conexión sin cable, entonces el router modula la frecuencia y la envía al espacio, para que nuestro dispositivo decodifique la señal y obtengamos la información que necesitamos. Y esta sería la conexión por Wi-Fi. En este punto debemos entender cómo el router modula la señal. Para ello hay dos formas. El siguiente video nos va a dar a entender lo anteriormente mencionado. De señales. AM, amplitud modulada. Son ondas de gran amplitud que rebotan entre la ionosfera y el suelo y pueden alcanzar largas distancias. FM, frecuencia modulada, donde la amplitud es menor, pero la frecuencia es mayor. Por lo tanto, las ondas viajan por el suelo a una mayor velocidad. El router solo modula la frecuencia y envía la señal Wi-Fi a 2.4 Hz por segundo o a 5 Hz por segundo. En palabras simples, la frecuencia representa la velocidad en la que los datos se transmiten y reciben entre los dispositivos de la red inalámbrica. Un hercio es igual a 1.000.000 de ondas por segundo, es decir que 2.4 hercios es igual a 2.400.000 ondas por segundo y 5 hercios es igual a 5 millones de ondas por segundo. En teoría, 5 hercios transmite la información de manera más rápida. Sin embargo, estas frecuencias son más susceptibles a interferirse entre sí, al chocar contra los muros o los diferentes obstáculos en el ambiente, ya que las ondas van más cerca una de la otra, y al chocar contra un objeto, la onda anterior la alcanza y daña la señal. Por lo tanto, la frecuencia de 2.4 hercios es más conveniente cuando la señal se transmite en espacios donde hay objetos entre el dispositivo emisor y el receptor. Esta información sobre el ancho de banda y la modulación de la frecuencia la utilizamos para comprender cómo funciona la conexión Wi-Fi de la universidad. Para conocer estos datos, nos fuimos para la oficina de infraestructura de la universidad, pero de allí nos enviaron para la oficina de planeación. Sin embargo, ellos declararon que no eran responsables de esta información y nos enviaron para la oficina de gestión informática, donde conseguir una cita con quienes podían darnos respuestas fue imposible. Haciendo averiguaciones extraoficiales, nos enteramos que el recelo con los datos sobre este tema es muy alto, a pesar de ser una institución pública. Y se debe al hecho de que la mayoría de las veces que alguien solicita información sobre la gestión, los procesos y la inversión que realiza la universidad es porque desea realizar una queja o reclamo, por lo que los datos que pudimos obtener fueron muy puntuales.
Después de varios correos enviados a los ingenieros informáticos de la universidad, obtuvimos la siguiente respuesta. La resolución inalámbrica de la Universidad de Antioquia está conformada por 270 enrutadores inalámbricos, cuya ubicación exacta no se nos proporcionó, y el ancho de banda es de 1 GB, el cual es distribuido por 6 diferentes modelos de router. Dado que no se nos proporcionó la información sobre la ubicación de los routers y el número existente de cada uno de los modelos, nos es imposible establecer una distribución óptima de estos. Sin embargo, gracias a la información consultada, nos es posible afirmar que en espacios abiertos es más conveniente utilizar modelos que modulan la frecuencia a 5 Hz, puesto que estos transmiten la información de manera más rápida. Pero teniendo en cuenta que la universidad son básicamente edificios cerrados, es recomendable utilizar en los salones routers que modulen la frecuencia a 2.4 Hz, ya que estas frecuencias sobrepasan con mayor facilidad los obstáculos, como son las paredes. Y aunque la velocidad de transmisión de la información es más lenta, producirá menos interferencia. Teniendo en cuenta que la conexión de la universidad, que es de 1 GB por segundo, y que 1 GB es igual a 1024 megabytes, quiere decir que si en la Universidad de Antioquia se conectan 1024 personas, a cada una de ellas le corresponderá 1 megabyte de velocidad de la navegación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta velocidad es teórica, ya que la señal puede ser interferida por diferentes factores. Además, los diferentes dispositivos electrónicos como los routers o los celulares se van actualizando constantemente y se van incorporando nuevas tecnologías con las cuales se esperan solucionar los problemas de conectividad.